Para agregar o restar expresiones racionales, debemos tener los mismos o como denominadores. Tan pronto como avisamos, no tenemos como denominadores, el primer paso será factorar los denominadores. Entonces, para este primer ejemplo, vamos a escribir esto como 7xxx, y vamos a dejar algún espacio horizontalmente más 2 en todas partes. Ahora factor x cuadrado más 2x. Recuerda que el primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común, que en este caso sería x, así teníamos xx la cantidad x más 2. Y si queremos tener los mismos denominadores, los denominadores deben contener los mismos factores. Tenga en cuenta que esta fracción aquí contiene un factor de x más 2, así que esta fracción necesita un factor de x más 2 así. Para que podamos multiplicar el denominador por x más 2 siempre hacemos lo mismo al numerador. Recuerda, cualquier cosa misma es igual a 1. Así que esto es como multiplicar por 1. Pero ahora aviso, la segunda fracción falta un factor de x porque este denominador tiene dos factores de x, así que xx multiplicará esta fracción. Ahora, aviso que los denominadores contienen los mismos factores y por lo tanto, tenemos como denominadores. Y ahora podemos agregar manteniendo los denominadores iguales y agregando los numeradores. Así que nuestro denominador común es x cuadrado x la cantidad de x más 2. El primer numerador es 7x la cantidad de x más 2 más el segundo numerador de 2x. Así que ahora borraremos la paréntesis aquí y combinar como términos en el numerador. Aviso, cuando distribuimos aquí tendremos 7x. 7x más 2x sería 9x. Y aún todavía tenemos 7 por 2, que será más 14, así tenemos más 14. Ahora, 9x más 14 no factora, por lo que nada se simplificará aquí, y por lo tanto hemos hecho. Recuerde que no podemos simplificar a través de la adición o restricción, por lo que no podemos simplificar, por ejemplo, estas x están aquí. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. De nuevo, tenemos denominadores diferentes, así que el primer paso es factorar los denominadores. Así que tendremos 12 más, esto factorará en dos factores binomiales. Los primeros términos serán los factores de x cuadrados, x y x. Ahora queremos los factores de menos 3 que añaden a más 2. Eso es más 3 y menos 1. Y dejamos alguna habitación horizontalmente. 12 por todo esto factorará bien. Factores de x cuadrados x y x, los factores de 12 que añaden a 7, más 4 y más 3. Y ahora para hacer que los denominadores mismos, los denominadores deben contener los mismos factores. Aviso, como ya comparten un factor de x más 3, pero esta fracción tiene un factor de x más 4, por lo que este necesita un factor de x más 4. Así que multiplicaremos por x más 4 x más 4. Y aquí este denominador falta un factor de x, 1, así que multiplicaremos por x, un x, 1. Aviso, ahora los denominadores contienen los mismos factores y por tanto tenemos nuestro denominador común. Ahora dejaremos a los denominadores lo mismo, y restruir los numeradores. Recuerde que el orden de estos factores no importa porque están conectados por multiplicación. Así que el primer numerador sería 12x la cantidad de x más 4. Y tenemos menos 12x la cantidad de x, 1. Ahora vamos a borrar la paréntesis en el numerador y combinar términos similares. Así que tendremos 12x más 48, y aquí por la restricción, pensaremos en distribuir a menos 12. Tenemos 12x o 12x, y luego menos 12x menos 1 Siemens más 12. Entonces tendremos más 12. Y ahora mirando al numerador, 12x sería 0, y 48 más 12 Siemens igual a 60. Así que esta sería nuestra diferencia. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.